En el banquete de cumpleaños de la abuela me pidió que eligiera a un candidato para un matrimonio arreglado. Miré a Aizen, vestido impecablemente, irradiando un aura fría y distante como si nada pudiera tocarlo. Luego mi mirada se desvió hacia Noah, que estaba discutiendo con un niño pequeño por una piruleta. Lo señalé a él. Cuando entré en el salón del banquete, la primera persona que vi fue Aizen. Estaba allí, alto y erguido, con una postura como una montaña helada e intocable. Mis ojos no pudieron evitar sentirse atraídos por él entre la multitud. Aizen notó mi mirada, pero apartó el rostro. Su indiferencia era exactamente la misma que en mi vida anterior. Me di la vuelta y caminé hacia el rincón más alejado de él. No quería quedarme, temiendo ahogarme en el torrente de recuerdos dolorosos del pasado. Que la estrella del cumpleaños viva tanto como el mar del este y sea tan duradera como las montañas del sur. Entre los vítores, la abuela fue sacada de su habitación en el primer piso en silla de ruedas. Mason se abrió paso entre la multitud buscándome. Cuando me vio, me llamó, caminé hasta su lado y me arrodillé junto a su silla de ruedas. Todos los chicos de la familia Bennett de tu edad están aquí. Mira si hay alguien que te guste, dijo, señalando a Aizen y a Noah. Volví a mirar a Aizen. Su porte frío e imponente lo hacía parecer inaccesible. Luego me giré hacia Noah, que aún discutía con el niño por la piruleta. Lo señalé a él. En mi vida anterior había elegido a Aizen, pero hasta el día de mi muerte nunca conseguí su amor. Él pensaba que lo había obligado a casarse y me trataba con más frialdad que a sus propios empleados. Yo creí ingenuamente que con el tiempo podría derretir su corazón helado. En cambio, exhibía a otra mujer delante de mí y la llevaba a casa para provocarme. Cuando exigí el divorcio se negó. Incluso en la muerte nos mantuvo atados, atormentándonos mutuamente hasta el amargo final. Ahora que tenía una segunda oportunidad, me negaba a vivir ese tipo de vida otra vez. Cuando señalé a Noah, la sala quedó en silencio por la conmoción. Aizen levantó bruscamente la cabeza para mirarme. Antes, cuando me había girado para elegir, tenía los ojos cerrados. ¿Cómo pudo darse cuenta? Alguien entre la multitud intentó hablar, pero lo hicieron callar. La anciana está aquí, no digas nada. El asombro era comprensible. A esas alturas yo llevaba medio año persiguiendo a Aizen. Le llevaba comida a su oficina 3 veces al día sin falta. Los fines de semana y días festivos iba a su empresa a esperarlo. Mi persistencia me había convertido en su fangirl más conocida. Pero Aizen nunca aceptó comer conmigo, y mucho menos tener una cita. Tanto las familias Carter como Bennett sabían de mis sentimientos no correspondidos, pero se lo habían ocultado a la abuela. Temían que, si lo descubría, forzara el compromiso y que Aizen, con su carácter rebelde, empeorara la situación y la alterara. La abuela había mencionado ahora este matrimonio arreglado porque su salud estaba empeorando. Quería cumplir el compromiso que el abuelo había dispuesto antes de morir. Como única nieta de la familia Carter, me adoraba y quería verme bien casada antes de partir. La familia Bennett le debía una gran deuda a los Carter, así que dejó el asunto completamente en nuestras manos. Miré a Noah y pregunté, ¿estás de acuerdo? Noah, que solía saber de mis sentimientos por Aizen, parecía paralizado. Temí que me rechazara. Mi mirada se desvió instintivamente hacia Aizen, pero no, eso no era una opción. Justo cuando pensaba en llevar a Noah aparte para hablar en privado, de pronto habló, ¿me elegiste? Se giró bruscamente, mirándome incrédulo. Su movimiento hizo que la piruleta del niño saliera volando a su propia mano. El niño rompió a llorar de inmediato, y Noah le tapó la boca torpemente. Una risa burlona resonó en el salón. Todas las miradas se volvieron hacia Aizen, que sonrió con frialdad y miró a Noah con desprecio. El ambiente se volvió tenso. Ignoré a Aizen. Pese a su juventud, ya controlaba la mitad del imperio empresarial de los Bennett y estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Me volví hacia Noah y repetí, ¿estás de acuerdo? El sudor se formó en mi frente, delatando mis nervios. No sabía qué pensaba. En mi vida anterior apenas le había prestado atención y ahora sentía una creciente urgencia. Noah me miró un momento y asintió. Por fin solté un suspiro de alivio. Qué buena persona. Tendría que agradecerle bien más tarde. Debió de temer que yo perdiera la cara y no quiso rechazarme delante de todos. Después de todo, antes de ese momento no habíamos tenido ninguna relación y hasta hoy yo había estado obsesionada con otro hombre. Cualquier otro en su lugar probablemente no habría aceptado. Pero ahora que he renacido sé que a la abuela le quedan solo unos días. Si Noah no hubiera aceptado,
no habría podido encontrar a otra persona para tranquilizarla y permitirle irse en paz. En mi vida anterior elegí a Isen. Para mi sorpresa no me rechazó de inmediato. Después habló conmigo en privado y dijo que había aceptado solo por consideración a la salud de la abuela y que no pensara demasiado, cuando ella falleció. Tomó mi mano junto con la de Isen y nos pidió que nos cuidáramos. Tras el funeral, los padres de Isen comenzaron a presionar para la boda. Yo pensaba que no habíamos pasado suficiente tiempo juntos y temía que él se sintiera forzado, así que seguí retrasándolo. Pero Isen aceptó antes de que pudiera decir nada, diciéndome que no fingiera modestia y que no desobedecería el último deseo de la abuela. Poco después nos casamos, no hubo ceremonia, solo los trámites. Nuestra relación antes y después del matrimonio casi no cambió, salvo por vivir juntos. Había poca diferencia. Durante 5 años Isen permaneció frío e indiferente conmigo, aparte de algunos eventos sociales a los que debía asistir con él. Casi no me hablaba. Una noche trabajé hasta tarde y un compañero me ofreció llevarme a casa. Isen nos vio al llegar, quizá despertó su posesividad, porque se abalanzó y golpeó a mi colega. Esa noche tuvimos una gran discusión, la primera pelea real desde que lo conocí. Después dejó de volver a casa con regularidad. Herida y enfadada, no intenté reconciliarme, entramos en una guerra fría hasta el día en que trajo a otra mujer a casa, abrazándola como para presumir ante mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Quise divorciarme, pero se negó. Permanecimos atrapados en un ciclo de tormento mutuo hasta el día de mi muerte. Está bien, la risa alegre de la abuela me sacó de mis pensamientos. Era la primera vez que la veía tan feliz desde que había enfermado y quedado postrada en cama hacía 6 meses. Me sostuvo la mano y me dio algunos consejos antes de charlar con sus viejas amigas. Cuando el cansancio la venció, la asistente la llevó de vuelta a su habitación. Me quedé sola y busqué con la mirada hasta encontrar a Noah. Me acerqué y lo llevé aparte. Gracias por ayudarme, no te sientas presionado. Cuando la abuela se haya ido en paz, nosotros podemos. Pero Noah levantó la mano para detenerme. No te muevas, espérame aquí. Luego corrió hacia la residencia Bennett contigua. Menos de 5 minutos después regresó con una caja. Al abrirla sacó un montón de certificados. Estudié informática en la universidad. Estos son mis premios de competiciones. Admito que siempre he sido algo relajado, pero no soy tonto. Sé programar y desarrollar. No seré un inútil ni pasaré hambre solo porque mi familia no me ayude. Mientras hablaba, sacó una escritura de propiedad, 2 llaves de coche y una tarjeta bancaria. Esto lo gané desarrollando juegos con amigos. El apartamento es de 2 habitaciones en el centro. Nada lujoso, pero buena ubicación. En cuanto a los coches, son 2, si te gusta alguno, úsalo. En la cuenta hay alrededor de 1 millón, no es mucho, pero puedes gastarlo. Ganaré más, mucho más, no te preocupes. Con eso me metió la caja en los brazos, como si temiera que la rechazara. No me malinterpretes, tú me elegiste, ¿no? Aunque solo estemos probando como posible pareja y quizá al final no me elijas, quiero ser sincero contigo, no tienes que hacer lo mismo, así soy yo. Agitó las manos nerviosamente. Pensé que no aceptarías, murmuré mirando la caja. Estoy feliz de hacerlo, respondió mirándome con seriedad. Me elegiste, eso me hace feliz. No tienes que sentirte culpable ni agradecerme, y mucho menos terminar conmigo cuando tu abuela fallezca. Levanté la vista y nuestras miradas se encontraron. De pronto salió corriendo Noah. Lo llamé, agitó la mano sin volverse. No soy bueno haciendo felices a las chicas. Quédate con eso. Si después decides que no quieres estar conmigo, lo resolveremos entonces, y desapareció por la puerta. No pude evitar asombrarme. Estaba demasiado bien educado, ofreciendo todo lo que tenía por una relación experimental. ¿No temía que lo engañaran y perdiera todos sus ahorros? El peso de la caja en mis brazos era abrumador. Una sombra se cernió sobre mí. Al levantar la vista me encontré frente a Isen. Su mirada burlona me inmovilizó. ¿Haciéndotela difícil? ¿Te divierte? Parpadeé confundida antes de entender. ¿Crees que elegí a Noah para llamar tu atención? Isen se burló. Anoche desafiaste la lluvia para traerme la cena, dejaste una nota a Chad para que me cuidara y le diste un paraguas y medicina, y esta mañana eliges a otro, aparte de querer vengarte porque no te dejé entrar en mi oficina. ¿Qué otra razón puede haber? Como el esfuerzo constante no me consigue, ahora pruebas la psicología inversa. Sus palabras fueron como una bofetada fría. En mi vida pasada lo había amado hasta perder la dignidad, no importaba lo frío que fuera.
Yo esperaba que algún día correspondiera. No era extraño que le resultara increíble que ahora eligiera a Noah, pero no esperaba una reacción tan intensa. ¿Ni siquiera te gusto? ¿No deberías alegrarte de que haya dejado de molestarte? Le pregunté. Por un segundo vaciló, pero luego su expresión volvió a ser fría. No te halagues. ¿Crees que estoy agitado porque me gustas? Deja de delirar. Simplemente no soporto perder ante alguien como Noah, una esposa de esa rama familiar. Su voz resumaba desprecio. No me sorprendió. Ambos eran de los Bennett, pero Eisen era el nieto mayor de la rama principal. Sus padres ocupaban altos cargos en política y negocios. Noah, en cambio, tenía un padre profesor universitario y una madre actriz, profesión mal vista en los círculos elitistas. Desde joven Eisen mostró un talento excepcional y memoria fotográfica. Noah tuvo que esforzarse mucho más y, para colmo, abandonó el camino empresarial para dedicarse a la programación y al desarrollo de juegos. Su elección enfureció a los mayores, que terminaron excluyéndolo de los asuntos familiares. La caja pesaba cada vez más en mis brazos. No quería seguir enredada con Eisen. Ya era hora de aclararlo todo. Eisen, ya no me gustas. No elegirte y escoger a Noah no tiene nada que ver contigo. Puedes estar tranquilo. Tú no me quieres y odias a Noah. Perfecto. Desde ahora cada uno seguirá su camino y no tendremos nada que ver. Con eso me di la vuelta y caminé hacia la puerta, pero de pronto Eisen me agarró la muñeca. ¿Qué estás haciendo? Espeté, retorciendo la muñeca e intentando zafarme, pero su agarre era inquebrantable. ¿Dices que ya no te gusto? Preguntó con voz fría. Bajo la luz tenue, los ojos de Eisen eran oscuros como un abismo helado. Suéltame, exigí, fulminándolo con la mirada, mis palabras firmes y deliberadas. En lugar de aflojar, apretó más. No te creo, dijo con frialdad. Me quedé atónita por un instante y el recuerdo volvió de golpe. Una vez tuve un collar que ya no quería y lo arrojé descuidadamente a un estanque. Esa noche me dio fiebre. Se difundió el rumor de que el collar había sido un regalo de un familiar y que mi enfermedad era consecuencia de haber perdido algo tan sentimental en pleno invierno. Eisen se lanzó al agua helada para recuperarlo por mí. Terminó con fiebre alta durante 3 días, al borde de la vida y la muerte. Tú eras alguien dispuesto a arriesgar tu vida por mí, continuó Eisen, con voz baja e intensa. ¿Cómo puedes dejar de gustarme de repente, sin previo aviso? Así que él siempre supo lo del collar. Yo me había asegurado de mantenerlo en secreto, temiendo que se sintiera cargado si lo sabía. Sin embargo, lo sabía todo. Una risa amarga brotó en mi corazón. Qué ridícula había sido en mi vida pasada, entregando todo mi corazón a alguien que sabía, pero nunca se preocupó. Para él, nuestro matrimonio siempre fue algo forzado, algo a lo que lo obligué. Me guardó rencor por ello y su frialdad, su negligencia silenciosa, duraron toda una vida. El amor que le di con todo mi corazón debió de parecerle insignificante. Suéltame, repetí, pero su agarre solo se intensificó. El dolor se volvió insoportable y no pude reprimir un grito. Por fin aflojó un poco y aproveché para zafarme y correr adentro. Cerré la puerta de golpe, separándolo de mí. Una vez dentro, subí rápidamente al 3er piso y entré en mi dormitorio, asegurándome de que nadie viera la expresión de mi rostro. En cuanto cerré la puerta tras de mí, las fuerzas me abandonaron y me deslicé hasta el suelo. Al final de mi vida pasada, no pude evitar albergar resentimiento. Eisen siempre tuvo elección, no casarse conmigo, no aceptarme como su prometida arreglada, ni siquiera después de la muerte de la abuela, y aún así se casó conmigo y luego me culpó de todo, arrastrándonos a ambos a una vida de miseria. Su decisión inicial fue por la abuela y luego por cumplir su último deseo, pero sin importar la razón, todo comenzó porque yo lo elegí en el banquete. No podía negarlo. El sufrimiento que soporté en mi vida pasada fue resultado de mis propias decisiones. Un golpe seco me sacó de mis pensamientos. La caja que Noah me había dado se volcó, derramando la tarjeta bancaria, la escritura de la propiedad y las llaves del coche en el suelo. Fue un recordatorio contundente de que aquellos eran hechos de otra vida. Me di unas palmaditas en el rostro, intentando recomponerme. Esta vida sería diferente, no cometería los mismos errores. A la mañana siguiente me despertó bruscamente una de las asistentes de la abuela, instándome a asearme y bajar. Pensé que la abuela me necesitaba para algo urgente,
pero al llegar a la sala vi a Noah esperando. Había cambiado la camiseta informal del banquete de anoche por un elegante traje negro que lo hacía parecer mucho más formal. «Buenos días. ¿Dónde está la abuela?», preguntó. Lo saludé con un asentimiento y miré alrededor, pero no la vi. Le pidió a la señora Han que la llevara al jardín trasero para tomar aire fresco, explicó Noah, con el rostro ligeramente sonrojado. También dijo que quiere que nos mudemos juntos, añadió, bajando la cabeza mientras sus orejas se enrojecían como si fueran a sangrar de vergüenza. Sus palabras me recordaron mi vida pasada. Después de elegir a Isen como pareja matrimonial, la abuela nos dio una casa al día siguiente e insistió en que nos mudáramos juntos para fortalecer la relación. ¿No quieres?, pregunté al ver lo nervioso que estaba. No, levantó la cabeza de inmediato. Estoy dispuesto. Su mirada se cruzó con la mía un instante antes de que su rostro se tornara carmesí y apartara la vista. Su reacción tímida e inocente ante las relaciones me produjo un pinchazo de culpa. Tras el dolor de un matrimonio fracasado, no tenía expectativas de amor en esta vida. Para mí, este arreglo solo era para tranquilizar a la abuela, pero para Noah era algo en lo que se veía arrastrado por mi elección. Si no sentía nada por mí o no albergaba esperanzas, me sería más fácil. Mientras conversábamos, el personal ya había empacado mi equipaje. En algún momento la señora Han regresó del jardín y me entregó un juego de llaves. La anciana ya transfirió la propiedad de la casa a tu nombre, dijo, es la más cercana y la mejor cerca de tu trabajo. En mi vida pasada habría aceptado sin dudar, emocionada por vivir con Isen, pero ahora, sabiendo que a la abuela le quedaban pocos días, solo quería quedarme a su lado. La señora Han pareció notar mi vacilación, puso una mano en mi brazo y dijo que la anciana había vuelto a pedir agua, que no estaba en buen estado y no quería que la vieras así. Ha vivido una vida plena, lo ha visto todo y no tiene arrepentimientos. Tras la muerte de tu abuelo sintió que la vida perdió sentido, pero cuando tus padres tuvieron el accidente y tú eras tan joven, siguió adelante con la empresa, cargando con todos estos años. Mientras tú seas feliz, se irá sin remordimientos. Sabía que todos habían notado lo frágil que estaba. Pasaba más de la mitad del día dormida y no se sabía cuándo podría no despertar. Por eso dejó el hospital y volvió a casa para pasar allí sus últimos días. Asentí en silencio, con el corazón cada vez más pesado. El conductor nos dejó en la casa que la abuela había arreglado. La fresca brisa otoñal traía el aroma familiar de los Manto. Noah bajó primero y rodeó el coche para abrirme la puerta. Miré la casa, tan familiar que parecía grabada en mis huesos, pero al intentar bajar sentí el pie como si pesara 1 tonelada. En mi vida pasada, Isen y yo solo nos quedamos unos días antes de que la abuela muriera. Tras casarnos me mudé a su casa y esta quedó vacía. Más tarde, durante nuestra Guerra Fría, cuando él llevó a otra mujer a nuestro hogar, regresé aquí sola. Isen me siguió, alegando que quería vigilarme por miedo a que trajera a otro hombre y lo avergonzara. Incluso lo usó para impedir mi divorcio. Tú me forzaste a este matrimonio, así que sufrirás conmigo toda la vida. No pude impedir que se mudara, pero dejé claros mis límites. Esta casa era un regalo de la abuela y símbolo de su deseo de mi felicidad, no quería que un tercero la invadiera. Sorprendentemente aceptó y volvimos a la frialdad distante del inicio del matrimonio. Así vivimos 2 años, hasta que en un viaje de negocios a una región montañosa remota un terremoto puso fin a mi corta y dolorosa vida. Esta casa guardaba demasiados recuerdos dolorosos y no quería entrar. ¿Qué pasa?, preguntó Noah al notar que no bajaba. ¿Te sientes mal?, extendió la mano con nerviosismo. Estoy bien, dije, sosteniendo su mano temblorosa. Recuerdo que tienes otra casa cerca, ¿podría quedarme allí? Al decirlo me arrepentí. Si me quedaba en otra propiedad de la familia Sue, la abuela lo sabría. No te preocupes, solo serán unos días, añadí rápido. Soy alérgica a las flores de osmanto y el olor aquí es demasiado fuerte. Cuando encuentre un lugar que me guste, me mudaré. Noah se quedó helado y luego reaccionó al oír alérgica. ¿Alérgica a los manto? Es culpa mía, no lo sabía. ¿Estás bien? ¿Te pica algo? Las alergias graves pueden ser mortales, dijo, sacando el teléfono para llamar a una ambulancia. Lo detuve, su ansiedad alivió el peso en mi pecho y sonreí.
No lo sabías, no es tu culpa. No ha sido tanto tiempo, no es grave y ahora no me siento mal, pero sí me quedo más. Quién sabe, mentí con ligereza. Enseguida cerró la puerta, dio una dirección al conductor y pronto llegamos a su edificio. El conductor subió el equipaje y se fue. Esperé a que no abriera, pero no se movió. Avergonzado, bajó la cabeza. La llave está en la caja que te di anoche. Solo hay una. ¿Me la diste a mí? Pregunté sorprendida. Estaba demasiado emocionado y no lo pensé. Vivo solo y nunca hice copia. Sonreí divertida. Si no hubiera venido hoy, ¿cómo entrarías? Si te di la llave, es tuya. Puedo quedarme en la oficina, respondió serio. Negué con la cabeza. Era el tipo de persona en quien confiarían los estafadores. Abrí la caja, saqué la llave y abrí. Al entrar me quedé paralizada, todo estaba decorado en rosa. ¿Te gusta así? Pregunté. Asintió con timidez. No hay nada malo en que a un chico le guste el rosa, lo tranquilicé. Dentro, el rosa me envolvió aún más, paredes, sofá, azulejos, puertas, cocina y baño. Afortunadamente, a mí también me gustaba, era un paraíso. En mi vida pasada amaba el rosa y quise añadirlo a la casa fría de tonos negros, blancos y grises que compartía con Isen, pero él lo consideraba infantil y ni siquiera me dejaba usar vestidos rosas en eventos formales. Con el tiempo reprimí mis preferencias y elegía todo según sus gustos. Ahora comprendía la alegría de complacerse a una misma. Había 2 dormitorios. Empujé mi maleta hacia el de invitados, pero Noah se interpuso. Esta es mi habitación, tú puedes quedarte en la de invitados, dijo con suavidad. Me sorprendí. Estoy ocupado con el trabajo y casi no me quedo aquí, la de invitados está bien. Me pareció extraño, pero no insistí. Tras deshacer el equipaje, el hambre me golpeó. Justo cuando iba a pedir comida, el aroma de panqueques de cebollín llenó el aire. Fui a la cocina y vi a Noah con delantal friéndolos, con una olla de leche calentándose al lado. No desayunaste y no hay mucho en el refrigerador, esto te servirá por ahora. La comida a domicilio no es muy limpia. Al mediodía te llevaré a un restaurante privado cercano que me gusta. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. Siempre había anhelado un hogar cálido. Tras casarme con Isen, rara vez comíamos juntos. Yo le llevaba comida y le recordaba que comiera, y él nunca mostró preocupación por mí. Pensé que no necesitaba que alguien me cuidara, pero en ese momento sentí una calidez agridulce. Cuando Noah se giró con la comida, me limpié las lágrimas y me senté a la mesa antes de que lo notara. Colocó los panqueques y la leche frente a mí y se sentó cerca, observándome comer. Si hay algo que no te guste de esta casa, puedes renovarlo, no me importa, dijo con sinceridad. Solo me quedaré unos días, respondí, no es necesario, pero no parecía verdaderamente entusiasmado, como si estuviéramos hablando de un futuro brillante, y no quise apagar su ánimo. No discutí más. Más tarde Noah me llevó a un restaurante privado que frecuentaba para almorzar. Para mi sorpresa, nos encontramos allí con Chad, el asistente de Isen. En cuanto Chad me vio, su rostro se iluminó como si hubiera encontrado a su salvadora y se apresuró a acercarse. Señorita Sue, no puedo creer que la haya encontrado aquí, es perfecto. ¿Por qué no le llevó el desayuno ni el almuerzo al señor Carter hoy? No ha comido nada. Intenté pedir comida para él, pero rechazó tanto el desayuno como el almuerzo. No tuve más opción que pedir consejo a mi equipo. Me dijeron que la comida aquí era bastante buena y sugirieron que a Isen podría gustarle, así que vine. Usted conoce los gustos de Isen mejor que nadie, señorita Sue, ¿por qué no me ayuda a elegir algunos platos para el almuerzo? Si los llevo de vuelta, estoy seguro de que estará contento. Dijo Cher con entusiasmo, mirándome con expectación. Yo sabía que a Isen no le gustaría nada de lo que yo eligiera, pero tampoco quería rechazar a Cher por completo. En mi vida anterior, Cher había sido amable conmigo cuando la mayoría de los empleados de la empresa de Isen se burlaban de mí a mis espaldas mientras yo lo perseguía. Cher fue el único que me ofreció ánimo y compasión. Una vez me habló de su hermana menor, que, como yo, había perseguido a alguien a quien amaba. En ese entonces él no la entendía e intentó detenerla, pero después de que ella muriera por enfermedad,
Su mayor arrepentimiento fue haberle impedido hacerlo. Desde entonces, su perspectiva de la vida cambió. Si quieres algo en esta corta vida, ve tras ello, decía. La vida solo dura unos 30.000 días. ¿Por qué no vivir fiel a tu corazón? Pero después de pasar toda una vida con alguien que no me amaba, mi perspectiva también había cambiado. Algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. Forzarlas solo trae daño a todos los involucrados. Señorita Sue, no es así. Isen se comía cada comida que usted le enviaba. Aunque nunca la dejara entrar, nunca tiró nada. Si sigue intentándolo, podría tener éxito, me animó Chad, sin saber los cambios que había habido en mi vida. No sabía que yo ya había elegido a otra persona como mi prometido por compromiso y pensaba que simplemente me había desanimado. No será necesario, respondí, llevando a Noah conmigo hacia un salón privado cercano. Ted se quedó inmóvil, mirando en la dirección en la que me había ido, como si luchara por procesar lo que acababa de ver. A mitad del almuerzo, mi teléfono vibró con una notificación, lo abrí y vi un mensaje de Isen. ¿Saliste a almorzar con Noah? No tiene nada que ver contigo, respondí. El siguiente mensaje de Isen llegó rápidamente. Lo llevaste a almorzar a propósito y te aseguraste de que Chad lo viera. ¿No es solo una forma de llamar mi atención? Ni siquiera esperé a que terminara de escribir, lo bloqueé y eliminé sin dudar. ¿Quién era? Preguntó Noah, colocando frente a mí un plato de camarones pelados. Nadie, respondí, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Al tomar los palillos, di por terminada la conversación. Noah no preguntó más. Sin embargo, durante el resto de la comida parecía inusualmente callado y distraído. ¿Qué pasa? Pregunté, pensando que tal vez no se sentía bien. Negó con la cabeza y, de repente, pareció animarse. Después del almuerzo sugirió que fuéramos juntos a un parque de atracciones. Rechacé la idea, explicando que quería visitar a la abuela. Iré contigo, dijo Noah, con los ojos llenos de esperanza. Al final acepté. Pensé que la abuela estaría más feliz de vernos a los dos pasando tiempo juntos que si iba sola. Cuando llegamos a la casa de la familia Sue, la abuela estaba descansando, así que no la molestamos. En cambio, regresamos a la casa de Noah. Al día siguiente era lunes. Fui a trabajar y Noah se dirigió a su empresa. A diferencia de él, yo no tenía interés en las complejidades del mundo empresarial y no me había unido a la empresa familiar después de terminar el posgrado. Acepté un trabajo en un instituto de investigación. Era un puesto estable de 9 a 5 con vacaciones estándar. La carga de trabajo no era pesada. Mi jefe era amable y mis colegas eran fáciles de tratar. En cuanto al trabajo, tanto en mi vida pasada como ahora, encontraba satisfacción en su simplicidad. Estaba contenta con mi vida y nunca me sentía agraviada de ninguna manera. Los días transcurrían con la misma calma que en mi vida anterior, excepto que el hogar al que regresaba ahora era el de Noah y la persona con la que interactuaba a diario había cambiado de Isen a Noah. Era un cambio positivo. Ya no había una atmósfera opresiva ni la necesidad constante de andar de puntillas alrededor de los sentimientos de alguien. Durante ese tiempo visité a la abuela varias veces. No parecía comprender la importancia de esas visitas y siempre me acompañaba. El jueves llegó rápidamente. Era el día en que la abuela fallecería. Esa tarde recibí una llamada entre lágrimas de la señora Ham, diciéndome que a la abuela no le quedaba mucho tiempo y quería ver a Noah y a mí por última vez. Llamé de inmediato a Noah para avisarle. Me dijo que no me preocupara y vino a recogerme. Juntos nos apresuramos a la casa familiar y al lado de la cama de la abuela. Igual que en mi vida anterior, la abuela tomó mi mano y la colocó en la de Noah, diciéndonos que cuidáramos el uno del otro. Bajo su mirada esperanzada asentí con firmeza y apreté la mano de Noah. Él devolvió el apretón, firme y reconfortante, pero esta vez sabía que no podría cumplir el deseo de la abuela, la decepcionaría. Me prometí en silencio que cuando la viera en el más allá le pediría perdón. En mi vida anterior, Isen y yo habíamos pasado toda nuestra existencia atrapados en una relación dolorosa debido a ese último deseo. No quería que Noah pasara por lo mismo. Él merecía a alguien que pudiera amarlo de todo corazón y compartir una vida de felicidad con él. No a alguien atado por obligación y expectativas morales. Con la salud de la abuela deteriorándose, los arreglos funerarios ya estaban preparados. La ceremonia fue sencilla y concluyó rápidamente. Isen no asistió.
Sus padres explicaron que estaba en un viaje de negocios en el extranjero y no querían distraerlo ni arriesgar problemas durante su viaje. Decidieron contarle sobre el fallecimiento de la abuela después de su regreso. En mi vida anterior, en este mismo día, Isen también tenía programado viajar al extranjero por negocios, pero yo insistí en que se quedara, arrastrándolo a mi duelo y ansiedad. Sin mi interferencia esta vez, nuestras vidas habían permanecido como líneas paralelas, apenas cruzándose. En verdad, Noah y yo no éramos diferentes. También éramos líneas paralelas, cada uno caminando su propio camino. Después del funeral, tenía la intención de mudarme de la casa de Noah. En los últimos días había estado buscando un nuevo lugar y ya había encontrado uno. Sin embargo, de camino de regreso, de repente me sentí mareada y me desmayé. Desperté brevemente con la voz angustiada de Noah y pude sentir el coche girando bruscamente mientras le decía al conductor que se dirigiera al hospital. No quería ir. El hospital me recordaba demasiado la pérdida de mis padres. El olor a desinfectante y agua estéril me llenaba de temor. Noah no tuvo más opción que llevarme de vuelta a su casa. Después de eso perdí el conocimiento otra vez. Cuando finalmente recuperé algo de conciencia, fue débil. Vi vagamente a Noah sentado a mi lado usando una toalla para enfriar mi frente. No te preocupes, ya está bien, dijo en voz baja, el médico ya vino, dijo que solo estás abrumada por la tristeza y no has descansado bien, así que tu cuerpo colapsó temporalmente, estarás bien con algo de reposo. Volví a quedarme dormida, el agotamiento arrastrándome. La siguiente vez que desperté tenía la garganta seca, intenté abrir los ojos, pero no pude. Mi cuerpo se sentía tan pesado como el plomo. Agua, logré susurrar, casi de inmediato acercaron una taza de agua tibia a mis labios. Después de eso despertaba intermitentemente. Cada vez Noah estaba allí, ya fuera enfriando mi frente, sentado cerca trabajando en su portátil o simplemente velando por mí. Su atención era notable, cualquier ligero movimiento mío y él lo notaba al instante. Al principio pensé que solo fingía trabajar en su portátil, pero a medida que los programas en su pantalla se volvían más complejos y detallados, me di cuenta de que realmente estaba trabajando. Su dedicación y concentración me hicieron sonreír a pesar de mi estado. Esa noche fue la primera vez en años que enfermé tan gravemente y la primera vez que me sentí tan cuidada. Era irónico que quien me cuidaba fuera Noah, alguien a quien apenas conocía antes de este compromiso arreglado. Cuando finalmente me recuperé, supe que debía expresar mi gratitud. Decidí agradecerle adecuadamente todo. Pensé que me recuperaría a la mañana siguiente, pero mi estado fluctuó durante 3 días. Durante ese tiempo Noah me ayudó a pedir licencia en el trabajo y se quedó en casa conmigo los 3 días completos. Cuando no me estaba vigilando, estaba ocupado con su programación. Era evidente que tenía mucho trabajo, sin embargo nunca se apartó de mi lado. Para la tarde del 4.º día me sentía significativamente mejor. Mi cuerpo recuperaba fuerzas y decidí levantarme para ir por un vaso de agua. Intenté hacer el menor ruido posible, pero incluso el sonido más leve pareció alertar a Noah, que estaba afuera en una llamada de trabajo. ¿Qué haces levantada? ¿Te desperté?, preguntó, acercándose apresuradamente con preocupación. Negué con la cabeza. Solo quería un poco de agua. Quédate quieta, yo la traigo, insistió, tratándome como si fuera de porcelana frágil. Me ayudó a volver a la cama antes de salir a buscar el agua. Me sentí un poco impotente. Ya estoy bien, dije después de terminar el vaso que me entregó. Noah extendió la mano para tocar ligeramente mi frente. Ya volvió a la normalidad, dijo, pero añadió con seriedad, recuperarse de una enfermedad es como sacar un hilo, lento y delicado, aún necesitas descansar. Ya extendí tu licencia por una semana. Usa el tiempo para recuperarte por completo. Quise protestar, pero al encontrar su mirada sincera y notar la barba incipiente en sus mejillas tras días de descuido, solo pude asentir. Después de dormir varios días seguidos, ya no tenía ganas de descansar. Sentada en la cama, tomé mi teléfono y apenas lo había desbloqueado cuando un relámpago iluminó la habitación, seguido por un trueno. En un instante, una sombra cayó sobre mí y sentí unas manos cálidas cubriéndome los oídos. No tengas miedo, dijo Noah suavemente, su voz reconfortante. No tengo miedo, respondí con una sonrisa, apartando con suavidad sus manos. Noah me miró sorprendido antes de retroceder rápidamente. No estaba intentando, comenzó nervioso,
cuando tronó pensé que podrías asustarte. ¿Cómo sabes que le tengo miedo a los truenos? Pregunté con curiosidad, ni siquiera Isen lo sabía. La noche del accidente de coche de mis padres había habido una tormenta, desde entonces temía las noches de tormenta, pero durante mi matrimonio con Isen soporté innumerables noches llenas de truenos sola, enseñándome a suprimir mi miedo. Esas largas noches me hicieron comprender que ya no era la princesa mimada por mis padres, tenía que enfrentarlo todo sola, y con el tiempo me acostumbré. Lo escuché de un amigo, explicó Noah, avergonzado, dijo que la mayoría de las chicas le temen a los truenos, así que lo supuse. Su voz se apagó mientras salía de la habitación, solo para regresar un momento después con un vaso de leche tibia y un tocadiscos antiguo. Escuchar música ayuda a calmar los nervios, un mejor estado de ánimo podría ayudarte a recuperarte más rápido, dijo, colocando los objetos en la mesita de noche. Una música suave y reconfortante comenzó a sonar mientras Noah tomaba su portátil. Ahora que estás despierta, me quedaré en la sala para que tengas privacidad, si necesitas algo, llámame. Con eso cerró la puerta suavemente detrás de él. Sola en la habitación, miré a mi alrededor, rodeada de paredes rosas bañadas en la suave luz cálida, la música sonaba quedamente y el vaso de leche reposaba tentador en la mesita. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en paz. El calor suave de la habitación, el resplandor tenue de la lámpara y la música calmante me hicieron olvidar la tormenta que rugía afuera. Pensé que había superado mi miedo a las tormentas hace mucho, pero ahora comprendí que no había desaparecido, solo estaba enterrado en lo más profundo de mí. En el pasado esas noches tormentosas siempre me dejaban tensa, pero esa noche me sentía completamente relajada y en paz. Algo en mi corazón parecía haber cambiado. Vislumbré mi reflejo oscuro en la pantalla del teléfono, notando la leve sonrisa en las comisuras de mis labios. De repente, un escalofrío me recorrió, apagando esa calidez, me di una ligera palmada en la mejilla, obligándome a reaccionar. No, esto no puede pasar, nadie puede ser el salvador de otra persona. No puedo permitirme tener expectativas emocionales de nadie. La razón por la que perseguía a Isen tan desesperadamente se debía a algo que ocurrió 6 meses antes en un banquete. Él me defendió cuando fui humillada. Antes de los 5 años mi vida había sido despreocupada, pero después del accidente de mis padres me volví callada y retraída. La abuela me cuidaba profundamente, pero estaba envejeciendo y tenía muchos otros nietos de los que ocuparse, no podía centrar toda su atención en mí. Además, el acoso entre niños era algo que los adultos nunca podían comprender del todo. Poco a poco perdí a todos mis amigos y dejé de querer salir. El banquete en cuestión fue por el 90 grados cumpleaños de una de las amigas más antiguas de la abuela, una mujer que había sido muy amable conmigo cuando era niña. Decidí asistir, pero durante el evento alguien derramó vino sobre mí intencionalmente y se burló llamándome muda. La multitud a nuestro alrededor solo observaba, entretenida por el espectáculo. En ese momento no sabía cómo defenderme, solo podía rezar en silencio para que todo terminara pronto o para que la abuela viniera a buscarme. Lo que no esperaba era que Isen entrara al salón y viera la escena. Intervino y me defendió. Fue la primera persona fuera de mi familia que se levantó públicamente por mí. Me aferré a ese momento, proyectando en él mis necesidades emocionales. Buscaba la seguridad y el sentido de pertenencia que había perdido. Por eso no me importaban las burlas ni su indiferencia, simplemente seguía persiguiéndolo, arrojándome a las llamas una y otra vez. Pero después de décadas de un matrimonio doloroso y enredado en mi vida anterior, aprendí la lección. Nadie podía salvarme excepto yo misma. Buscar seguridad en otra persona era solo cambiar un abismo por otro. Lo que para mí parecía heroísmo, a los ojos de Isen era un incidente menor. Solo me ayudó por la amistad de larga data entre las familias Sue y Carter, no por mí como persona. Debía estar agradecida por su amabilidad, pero no debería haber depositado en él mi dependencia emocional. Lo mismo se aplicaba a Noah. Él era amable conmigo ahora porque yo era su prometida por compromiso. Si fuera otra persona, la trataría igual de bien. Sin expectativas no habría decepción ni dolor. Yo ya tenía mi propia manera de vivir en este mundo, una que me protegía de salir herida. No había necesidad de apostar por un futuro incierto. Cuando me recuperé le dije a Noah que planeaba mudarme. Permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder con una sola palabra. Está bien. Me mudé a un nuevo apartamento más cerca de mi trabajo.
Había heredado bastante de mis padres y de la abuela, así que en lugar de alquilar compré un lugar para poder decorarlo como quisiera. Aún así, cada vez que regresaba a las mismas paredes rosas no podía evitar sentir que algo faltaba. Una noche después del trabajo, justo cuando estaba a punto de irme a casa, alguien me detuvo, levanté la vista y vi a Isen. Acabo de enterarme de lo de tu abuela, dijo, estuve en el extranjero un tiempo, ¿estás bien? Ha pasado un tiempo, respondí, recordando que habían pasado más de 2 meses desde el funeral. Estoy bien ahora, pero gracias por preguntar. Respondí por cortesía, pero Isen se sentía diferente esta vez. Su actitud no era la del Isen distante e inmaduro que recordaba. Su mirada tenía una firmeza que me recordaba al Isen que conocí al final de mi vida anterior. Intenté discernir algo en sus ojos, pero no vi nada, tal vez estaba pensando demasiado. No es seguro aquí por la noche, déjame llevarte a casa, ofreció. No es necesario, respondí, vivo cerca, está a solo 10 minutos a pie, rechacé con firmeza su oferta sin dudar. Para mi alivio no insistió, pero tampoco se fue. ¿Necesitas algo más?, pregunté. ¿Puedes volver a agregarme en WeChat?, preguntó Isen, con un tono inesperadamente suave. Prometo que no te molestaré, solo quiero mantener el contacto como amigos. Negué con la cabeza. No es necesario, trabajamos en campos diferentes y no nos cruzaremos en el futuro. Ahora que la abuela ya no está, no visito mucho la casa familiar, probablemente no volvamos a vernos, y eso está bien para mí. Isen guardó silencio, la atmósfera se volvió tensa. Me voy, dije, girándome para irme, pero antes de dar un paso Isen me agarró del brazo. Tú y Noah, comenzó dudando, sé que te mudaste de su casa y que no se han visto en un tiempo, no lo amas, ¿verdad? Solo lo elegiste para cumplir el deseo de tu abuela, yo también podría haberlo hecho, como su nieto podría haber honrado su deseo. No tenía idea de que le había sucedido a Isen después de su viaje al extranjero y no me importaba lo suficiente como para averiguarlo. Me solté de su mano y me preparé para irme, pero al girarme vi a Noah de pie no muy lejos, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. Noah se dio la vuelta para irse. Noah, llamé, deteniéndolo, no se volvió. Si sigues caminando, me aseguraré de darme la vuelta y salir corriendo cada vez que te vea en el futuro, amenacé medio en broma pero decidida. Noah se quedó inmóvil. Isen, aún a mi lado, habló de nuevo con una familiaridad que me heló la sangre. Momo, el apodo me puso la piel de gallina. No me llames así, dije fríamente, no somos cercanos. Me aparté de él y caminé hacia Noah. ¿Por qué estabas huyendo cuando me viste?, le pregunté mirándolo directamente. No quería que me vieras infeliz, murmuró con la cabeza baja. Cuando dije que no quería verte, repliqué confundida. Noah dudó antes de continuar, si querías verme, ¿por qué te mudaste de mi casa? ¿No fue porque te sentías incómoda estando conmigo? No esperaba que pensara de esa manera. Bajando aún más la mirada añadió, sé que te gusta Isen, no quería ponerte las cosas más difíciles. Mientras hablaba se dio la vuelta para irse de nuevo. Si das un paso más, dije agarrando su brazo, de verdad no querré volver a verte. Se quedó inmóvil y luego se volvió rápidamente, sujetando mi brazo con fuerza. Su expresión nerviosa hacía difícil contener la sonrisa que amenazaba con aparecer en mis labios. En mi casa se acabó el agua esta noche, dije aclarando la garganta. ¿Puedo quedarme en la tuya? Noah me miró atónito. ¿Es inconveniente?, pregunté fingiendo indiferencia. No, no es inconveniente en absoluto, respondió apresuradamente, tirando de mí hacia su casa con pasos rápidos. Al darse cuenta de que no podía seguirle el ritmo, disminuyó la velocidad y me miró. Ya no me gusta Isen, dije en voz baja pero firme, y nunca volverá a gustarme. Tras una larga pausa escuché un suave, está bien, a mi lado. Cuando llegamos a la casa de Noah comprendí lo que había estado faltando en la mía, un hogar con alguien esperándome, luces encendidas cuando regresaba y la calidez de alguien que se preocupa. 2 años después acepté la propuesta de Noah. El día de nuestra boda, a mitad de la ceremonia, los padres de Isen se marcharon abruptamente en pánico. No supe la razón hasta que terminó el banquete. Isen había intentado suicidarse, por fortuna lo rescataron a tiempo. Su madre le suplicó con todo su corazón, convenciéndolo de abandonar la idea de quitarse la vida.
2 semanas después, Isen fue dado de alta del hospital. Ese mismo día reservó un boleto de avión y se fue del país. Nunca regresó. 5 años después de su partida recibí un mensaje de texto anónimo. Lo siento, era el mismo día en que yo había muerto en mi vida anterior.